Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy el video es para quinto grado, es decir, de la materia Literatura Universal, y vamos a comenzar retomando un poco lo que hemos trabajado durante estas 2 semanas de ejercicios de actividades y lo último que vimos en clase. ¿Listos para anotar? Saquen su cuaderno, tienen 2 segundos. Bien, chicos, el tema que el día de hoy vamos a trabajar es de la literatura moderna a la de vanguardia. Ustedes recordarán que en Edmodo se les pide una actividad que tenían que buscar el contexto, ciertos acontecimientos históricos de 1880 a 1924 más o menos. Bueno, ¿por qué? Porque dentro de este contexto se va a producir lo que se conoce como la Belle Époque o la Bella Época. Este fenómeno de la Belle Époque es una revolución que se va a dar en el cine, en el teatro, en la poesía, en la pintura, etcétera. Todo por los cambios que se van a ir dando poco a poco a lo largo de estos años o en este momento, en este periodo. ¿Qué avances tenemos? Bueno, ustedes recordarán en su investigación, pues, que se crea el cine, la telegrafía inalámbrica, surgen teorías importantes como la del psicoanálisis de Freud, también se construyen los primeros trenes de metro, el ferrocarril subterráneo, el automóvil, el avión, etcétera. Bueno, se dice que durante esta época se va a dar lo que se conoce como la fiebre del progreso. Y dentro de este contexto de la fiebre del progreso, pues vamos a tener a las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial, que se da en 1914. Ustedes saben muy bien cuál es el hecho que desata esta Primera Guerra. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial, de la que seguramente todos hemos escuchado y crecimos prácticamente con ese tema. Dentro de este fenómeno, de este contexto histórico, se van a generar en la literatura tres movimientos importantes, que son los movimientos artísticos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entre ellos vamos a encontrar lo que es el modernismo, el simbolismo y las vanguardias. Entonces, estos tres periodos literarios, esas tres corrientes, van a romper con las convencionalidades, es decir, rompen con aquello que se había estado trabajando, lo que hemos estado revisando, con todas esas convenciones establecidas se rompe y se da un nuevo auge. Tomando en cuenta que el contexto en el que surgen estas corrientes es el contexto de la guerra, de la muerte, de la hambruna, de la destrucción, del exterminio total, porque eso era lo que dejaba la guerra. El modernismo y las vanguardias, sobre todo, van a rechazar cualquier representación de la realidad. Es decir, el modernismo y la vanguardia dicen, ya no quiero representar la realidad, como lo hacían los del realismo ruso o el naturalismo también. Dicen, no quiero nada, y van a optar por transgredir la realidad, es decir, sus obras van a transgredir por completo aquello que está sucediendo de manera real. No va a haber formas, va a haber un sinfín de imágenes que uno se dice, y bueno, ¿esto qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende? Y se deja a una representación de la realidad alterada, deformada, pero se deforma con toda la intención, porque la realidad se ha hecho dura. Las consecuencias de una guerra pues son fuertes para estos artistas. Dicen, no quiero verla. Y el no quiero verla no es voy a huir de esa realidad, sino la transgredo. Voy a hacer algo que represente mis más profundos pensamientos, si lo queremos ver así, acerca de esa realidad. Bien, en el caso del modernismo vamos a tener que el modernismo es un concepto que se refiere al gusto por las nuevas formas, que sobre todo va a corresponder a un periodo comprendido a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la literatura y todas las artes estéticas empiezan a cambiar. Sin embargo, en el caso de Europa va a surgir este movimiento, pero al mismo tiempo en distintas ciudades. Si ustedes recuerdan los movimientos anteriores, como el Renacimiento, pues surgieron en una ciudad y de ahí se van pasando a otras. No, el modernismo surge en diferentes ciudades porque se tiene una sola idea de que algo debe de cambiar. Entonces debe de haber una idea general en el país que nos muestre la tendencia artística.
En el caso del modernismo, surge en distintos países de Europa a la par y con un nombre diferente en cada ciudad, pero que al final del día vienen a ser el mismo movimiento. Por ejemplo, en Francia, pues surge como lo que se conoce el Art Nouveau, en Inglaterra el Modern Style y en Alemania el Jugendstil o Sensationsstil. ¿Ok? Entonces, por favor, ahí buscar las definiciones o una definición ya concreta de lo que es el modernismo con sus características. Por otro lado, vamos a tener que hay una corriente estética, artística, literaria diferente al modernismo, que es el simbolismo. Y esta va a ser una de las corrientes más importantes que vamos a revisar en este curso. Y bueno, este simbolismo tiene un antecedente muy interesante. Se nutre de dos movimientos franceses conocidos como el parnasianismo y el simbolismo propiamente, ¿sí? Entonces, el simbolismo es una corriente que surge en Francia, cuyo representante es Charles Baudelaire, ¿sí? Por favor, ahí busquen su biografía, Charles Baudelaire. Y bueno, este movimiento va a implicar una serie de cambios en todo el arte. ¿Por qué? Bueno, porque el simbolismo se nutre de la obra de Charles Baudelaire, pero también se nutre con la filosofía de Friedrich Nietzsche, donde él apunta uno de sus principios, el arte por el arte. ¿Ok? Entonces por hoy vamos a dejar esta breve introducción del tema. Espero que hagan su tarea. Entonces tenemos buscar un concepto del modernismo, buscar un concepto del simbolismo, buscar la biografía de Charles Baudelaire, todo eso en su cuaderno. Nos vemos en el siguiente video, chicos.